Programa especial. Bien, saludos a todos en casa, bienvenidos a este programa especial por su señal de Venezolana de Televisión. Hoy les comentamos que los gobiernos populares y progresistas de Honduras, Colombia, así como la Revolución Bolivariana en Venezuela, atraviesan un momento de especial ataque. Y no es una incógnita que detrás de estas operaciones de desestabilización está el gobierno de los Estados Unidos, esto en alianza con sectores internos que responden a los intereses geopolíticos de Washington. En nuestro país, el gobierno bolivariano, el pueblo movilizado y sus instituciones han contenido y contrarrestado las operaciones de ataque en múltiples frentes, desarrolladas especialmente desde el pasado 28 de julio. En Colombia, el presidente Gustavo Petro viene denunciando que la extrema derecha local y medios de comunicación tradicionales de ese país se han confabulado para llevar adelante maniobras de golpe institucional para derrocarle o incluso hasta asesinarle. Y en Honduras, la presidenta Xiomara Castro advierte que está en desarrollo un plan golpista con la intervención de la embajada estadounidense en Tegucigalpa. Para contrarrestar esta trama, los hondureños han salido a las calles para mostrar su apoyo al gobierno popular de Xiomara Castro y en rechazo al golpismo, al que le han dicho esta vez que no volverán. El pueblo hondureño defiende en las calles al gobierno de Xiomara Castro, rechaza las intenciones del gobierno de Estados Unidos de desestabilizar de nuevo al país centroamericano. A los 203 años de la proclama de la independencia de Centroamérica, frente a esta histórica y masiva concentración, este día 14 de septiembre del 2024, desde lo más profundo de mi corazón, deseo brindar un merecido homenaje a la resistencia hondureña y al Partido Libertad y Refundación Libre. Desde las calles, durante 12 años, 7 meses, resistimos golpes, fraudes, exilio, asesinatos y saqueos de la narcodictadura y nunca nos rendimos hasta derrotarlos. La mandataria explicó que se está enfrentando y desmantelando el plan golpista que estaría involucrada la embajadora estadounidense en Tegucigalpa en complicidad con factores internos de la extrema derecha. Tenemos de nuestro lado al pueblo y nos asiste la razón. Con la sangre de nuestros mártires serán nuevamente derrotados. Invito a la juventud, a nuestra clase trabajadora, a defender el legado de nuestro héroe Francisco Morazán Quesada, a defender nuestra democracia y el programa social de nuestro gobierno. La fuerza ultraconservadoras en su intento golpista la estoy desarticulando. La presidenta Xiomara Castro aseguró que la conspiración no podrá interrumpir el curso democrático del país y garantizó que en el 2025 Honduras tendrá elecciones presidenciales. Y ante la amenaza del golpismo, máxima movilización popular en las calles. Esta ha sido una fórmula infalible, al menos en Venezuela, y que desde Honduras también se está replicando para contrarrestar la tentativa del desarrollo de estos procesos de desestabilización que han venido siendo planificados desde los Estados Unidos y no es una invención, una exageración, tomando en cuenta las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, quien de manera explícita y pública ha expresado consideraciones que son inaceptables para un país soberano. Sobre este tema también comentó el presidente de la República, dando cuenta de su expresión de apoyo y solidaridad al pueblo
hondureño, ante esta arremetida del imperialismo en contra del gobierno, Xiomara Castro dejó un mensaje en su cuenta o en su canal de Telegram. Ahí dijo: ratifico mi absoluto respaldo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y a su esposo Mel Zelaya. El pueblo bolivariano se solidariza en cualquier circunstancia con las causas justas, sobre todo cuando el imperialismo norteamericano acecha en su pretensión de recolonizar el continente. Los pueblos de Latinoamérica estamos alertas al ver las imágenes del pueblo hondureño en las calles, movilizado, alegre y combativo. Suscribo las palabras de Xiomara: la verdadera independencia no se detiene hasta alcanzar la victoria y nosotros venceremos. Un caluroso abrazo. Ha sido parte del mensaje publicado por el presidente de la República en su canal de Telegram. Una forma de expresar el apoyo por parte de Venezuela, el gobierno bolivariano, y también que se está siguiendo y está en alerta ante el desarrollo de esta tentativa golpista en este país centroamericano. Bien, para hablar sobre esta rutina, sobre este despliegue, desarrollo de varios procesos golpistas, porque no solo es en Honduras, sino también en Colombia y en nuestro país, tenemos como invitado en esta oportunidad a Rander Peña. Él es viceministro de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe. Saludos, Carlos. Al profesor Ramón Alfredo López, internacionalista, a quien damos la bienvenida. Gracias, Carlos, a ti, a todo tu público, Ramón. Gusto compartir estos espacios para poder hablar a través de la ventanita de las pantallas de Venezolana de Televisión sobre la verdad de nuestros pueblos. Lo primero que hay que decir es ratificar el mensaje del presidente Nicolás Maduro, que respalda a la presidenta Xiomara Castro, al presidente Mel Zelaya, en medio de lo que es una clara agresión en contra de la institucionalidad, en contra del pueblo hondureño, su voluntad, en contra del Estado hondureño, porque pretenden dar un golpe de Estado a través de patrañas, a través de mentiras, que es lo que normalmente la derecha latinoamericana, la derecha mundial, nos tiene acostumbrados cuando se tratan de gobiernos populares. Luego, indicar algo que es una gran verdad: la derecha latinoamericana y mundial subestima lo que es la movilización de nuestros pueblos y termina sobreestimando lo que son las campañas mediáticas que ellos promueven en sus propias redes sociales. Estas campañas, ¿no? Lo sobreestiman, terminan sobreestimando. Fíjate lo que pasa con Venezuela, pasa con Honduras, pasa con varios países de América Latina, que terminan imponiendo un relato mentiroso normalmente para tratar de quebrar la percepción del pueblo que pretenden someter con el solo objetivo de hacerse del poder político. Zygmunt Bauman hablaba de que el mundo se divide entre manipuladores y manipulados, una muy básica división de la humanidad, pero puntualmente hablaba de que los manipuladores utilizan sus instrumentos para difundir su relato sin importar si es verdad o es mentira. Lo más importante para ellos es hacer prevalecer sus intereses. Y es lo que en este momento está sucediendo sobre Honduras y sobre el resto de los países de América Latina. Hay instrumentos poderosos de difusión masiva, las redes sociales, entre ellos ya Venezuela ha tenido un doctorado y postdoctorado luego del 28 de julio. De hecho, venimos, y sí, probablemente sería bien pertinente hablar de eso más adelante, sobre el Congreso Mundial contra el Fascismo, que habló sobre estos tipos de eventos, pero que terminan ellos generando un relato mentiroso, un poco partiendo de esa advertencia, conceptual advertencia, profesor Ramón, que nos daba Nietzsche, que decía, bueno, la verdad es la mentira más eficiente. Ellos procuran mentir muy bien para tratar de inocular ese espacio de dudas para quebrar, para generar una percepción distinta. Aprovechando que estás colocando sobre el escenario, sobre la mesa, estas dos categorías de manipulados y manipuladores, ¿cuáles serían las manipulaciones que están empleando esos manipuladores para, en el caso de Honduras, profesor, desarrollar este proceso golpista? Porque detrás de estas operaciones se crean argumentos, se crean relatos. ¿Cuál sería en esta oportunidad el que se están aplicando en Honduras, profesor? Bueno, mira, en el caso de Honduras específicamente, el relato es la justificación que están posicionando ante la mediática nacional hondureña y la opinión pública internacional, tratando de vincular al Partido Libre con el narcotráfico, específicamente con el cartel de los Cachiros, incluso con el cartel de Sinaloa, en base a un desafortunado video de hace más de una década, donde extrañamente 11 años después es que sale a la luz pública. Pareciera que estaban buscando como un momento necesario para colocar o vincular
ese hecho de narcotráfico con un hecho político. Y esto es muy grave porque no solamente estamos hablando de la estabilidad del gobierno de la República de Honduras, sino que también están apuntando a la desarticulación de la América Latina y caribeña en su conjunto, porque no hay que olvidar que Xiomara Castro de Zelaya en este momento es la secretaria pro tempore de precisamente la CELAC. Ya hicieron algo parecido desarticulando por otras vías tanto la UNASUR como Petrocaribe, y ahora pareciera que apuntan también hacia la CELAC. Y además que no se puede ver aislado, porque tú lo mencionabas hace un momento, cuando nosotros paseamos la vista por la región, casualmente en los gobiernos, digamos, de signo ideológico progresista o ligeramente de izquierda, es donde se están denunciando estos procesos de desestabilización. Lo está denunciando la Colombia de Petro, ¿verdad? Lo está denunciando, por supuesto, Venezuela, hay un golpe de Estado en desarrollo, lo está denunciando la presidenta de Honduras, e incluso... Hay que sacar del mapa también en junio el intento de golpe en Bolivia. Allá iba justamente. Entonces, casualmente, todos estos gobiernos que estamos mencionando son gobiernos de un signo ideológico de izquierda. No vemos eso en, digamos, en otros gobiernos de la región. Por el contrario, vemos cómo algunos gobiernos que se han venido como alineando ha bajado bastante la presión. Quizás el gobierno de Brasil es un buen ejemplo de ello. En todo caso, insisto, creo que lo que está pasando en la región con estos procesos de desestabilización a gobiernos progresistas no se puede ver de manera aislada, sino hay que verlo en un contexto mucho más amplio con todo lo que está pasando en la coyuntura en este momento internacional. La situación que se está presentando, ya vamos para 2 años, la situación de una guerra en Europa, porque eso es una guerra en territorio europeo. El mes que viene, el 7 de octubre, vamos para 1 año con el genocidio continuado y sostenido en Palestina, y esa situación se tiende a complicar. Si eso se mantiene, bueno, ahí va a haber un nuevo realineamiento de los intereses mundiales y los Estados Unidos empiezan a minar la integración latino-caribeña para evitar que los núcleos duros, como por ejemplo de la integración latino-caribeña, que en este momento sigue siendo el ALBA-TCP, pueda empezar esos procesos de articulación extracontinentales, como el mes que viene pudiera darse algún acercamiento entre mecanismos BRIC, ALBA-TCP, o por lo menos empezar un planteamiento de abonar en esa dirección. Entonces, se apunta desde mi punto de vista a la desarticulación de los procesos de integración latino-caribeños, porque atenta contra, digamos, la pretensión del establishment estadounidense en un concierto internacional cada vez más incierto y cada vez más intenso y dinámico por situaciones que pueden salirse de la mano y del control de quienes, digamos, tienen la capacidad de ejercer algún tipo de acción en toda la región. Rander, como veníamos desarrollando con el profesor, sobre la trama, los argumentos que se han venido desarrollando en el caso de Honduras, la instrumentalización del tema del narcotráfico, es una categoría que también con la que se ha intentado calificar y descalificar a Venezuela. Incluso se ha usado como episodio en la reunión del ministro de Defensa de Honduras con el de nuestro país y con Vladimir Padrino López, general en jefe, y lo cual da origen a la declaración desafortunada de la embajadora, pero que activa todo un proceso de desestabilización que apunta a derrocar al gobierno de Xiomara Castro desde Venezuela. ¿Y cuál ha sido también la respuesta? Porque se nos quiere involucrar en eso. A ver, la caracterización que termina haciendo los Estados Unidos sobre sus enemigos regionales no ha variado en muchas décadas. Tema de sentido común incluso al pueblo venezolano para que nosotros veamos cómo termina siendo esa caracterización. Cuando el enemigo de los Estados Unidos en la región de América Latina te califican como narcotraficante, pero varía dependiendo de la región, fíjate tú. Si es en Medio Oriente son terroristas, tú no ves un narcotraficante en Medio Oriente, todos son terroristas. Si es en Asia es bioterrorista, si es en África genocida. Es decir,
todo dependerá de la región en la que tú andes y cómo te termines comportando, si bien o mal. Si te comportas mal, eres un narcotraficante en el caso de América Latina, un bioterrorista en el caso de Asia, un terrorista en el caso de Medio Oriente y un genocida en el caso de África. Por eso es que es un falso positivo permanente que los Estados Unidos tienen sobre las personas que deciden, los gobiernos que deciden y los pueblos que deciden. Creación de percepciones. Indudablemente, pero es que además es una campaña comunicacional ya preestablecida y tú lo que haces es adaptarla a cada pueblo, a cada gobierno y le terminas cambiando nombres. En el caso, yo comparto lo que dice el profesor, que qué conveniente fue justo este momento trasladar o inocular en el pueblo hondureño la versión de narcotráfico. Por supuesto, se acercan las primarias en Honduras, hay una situación que ellos necesitan generar para impedir, evitar lo que es algo inevitable, que es que el pueblo venezolano vuelva a reelegir al Partido Libre para un próximo mandato que va a durar 4 años más. Eso es algo insoportable para ellos y lo voy a explicar. Centroamérica, el enclave militar de los Estados Unidos ha sido Honduras. Y el hecho de que al frente de ese gobierno esté un gobierno popular, un gobierno cuya soberanía, autodeterminación y respeto a la voluntad del pueblo esté en manos seguras, que es en manos del Partido Libre. Estuvo con el presidente Mel Zelaya hasta que le dieron un golpe de Estado porque la arrogancia no le permitió que continuara el presidente Mel Zelaya. Pretenden hacer lo mismo con la presidenta Xiomara Castro, solamente que hay una diferencia en el caso de Honduras, que aquel pueblo que reeligió por primera vez al presidente Mel Zelaya fue un pueblo que desde aquel momento hasta el año 2021 que eligió al Partido Libre con la presidenta Xiomara Castro, es un pueblo que ha madurado, es un pueblo que ha estado en resistencia, es un pueblo que sabe muy bien cómo defender, cómo acceder al poder, porque lo construyó durante todo este tiempo, pero además cómo protegerlo en favor siempre del interés del pueblo hondureño. Por eso es que nosotros vimos la extraordinaria movilización del día de hoy, que por cientos, que nos coloque las imágenes de la movilización. que por cientos de miles, el pueblo hondureño salió a respaldar a la presidenta Xiomara Castro como expresión autosoberana de lo que es el pueblo hondureño. A mí me ha tocado estar en varias ocasiones en Honduras y cuando tú caminas por sus calles, cuando tú vas para sus actos, cuando tú le ves la cara al pueblo hondureño, tú le ves la cara de esperanza. Es imposible, y se lo decimos el pueblo venezolano debe saberlo, es imposible que esta campaña maliciosa, odiosa, que pretende la derecha local, cooptada de hondureña, vaya a hacer prevalecer su propósito de hacerse del poder con esta patraña, con esta falsaria, con esta mentira que a todas luces sabemos. El pueblo hondureño que reconoce a sus líderes, ¿sabes qué? No involucra ni al Partido Libre, ni a la presidenta Xiomara Castro, ni al presidente Mel Zelaya, que son los líderes fundamentales. Es la referencia moral que intentan quebrar. Por eso es que el tema del narcotráfico lo intentan inocular, porque la principal batalla que ha dado la presidenta Xiomara Castro ha sido precisamente en contra del narcotráfico. ¿Acaso nosotros olvidamos lo que hizo el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, y todo lo que hizo la presidenta Xiomara Castro para hacer prevalecer la verdad? Además, quieren combatir el narcotráfico ahora en Honduras, supuestamente desde Estados Unidos, pero nunca se dieron cuenta que Juan Orlando Hernández, presidente aliado de ellos, era justamente o estaba asociado a ellos, sino después que le dejó de ser útil. Pero es que si algo define a los Estados Unidos es el cinismo con el que actúa, no solamente en Honduras, sino en toda América Latina. El mismo Zygmunt Bauman hablaba de otros dos tipos de personas. Hablaba de que están las personas que sienten y piensan. Para los que piensan, el mundo es una comedia. Para los que sienten es una tragedia. Es lo que vemos exactamente nosotros en Honduras. Cuando nosotros vemos que los Estados Unidos pretenden generar o usar un conjunto de situaciones para colocar el tema de narcotráfico y tratar de mellar, quebrar la percepción, es una gran comedia para los que pensamos, pero definitivamente que para los que sentimos nos genera una tragedia. Hay una tragicomedia en curso en esa situación que afortunadamente Carlos, Ramón y pueblo de Venezuela que nos sintoniza por BTV, afortunadamente el pueblo latinoamericano, lo sé, lo sentimos porque lo hemos percibido, está cada vez más consciente de cómo actúa el imperialismo norteamericano cuando pretende hacerse del poder en alguno de los países que ellos asumen debe ser su espacio vital a lo hitleriano, y cuando un gobernante dice la verdad. La presidenta Xiomara Castro está diciendo la verdad y es algo notable y fue respaldado el día de hoy y fue evidenciado el día de hoy con la movilización que la respaldó. Profesor, desde su perspectiva, cuando hay que analizar o revisar muchos de estos casos, hay que también tomar en cuenta no solo qué recursos tiene el país, sino cuál es su ubicación en el mapa, cuál es su importancia,
¿Cuál es su incidencia? ¿Por qué hay un interés especial en intervenir, en derrocar al gobierno de Honduras? ¿Qué significa Honduras en el mapa de Centroamérica y en los intereses de los Estados Unidos? Bueno, históricamente Honduras ha sido, digamos, como la cabeza de playa del régimen estadounidense para todas las operaciones en Centroamérica. Habría que recordar que ahí tiene sede la base aeromilitar de Palmerola, de Sotocano. Esa es la base aérea más grande del Comando Sur en toda América Latina y el Caribe. Ahí hay una pista, ¿no? Sí, pero es que además aquí hay un detalle que mucha gente desconoce, que la cesión de esa base por Honduras en la década de los 80 con Reagan se hizo a perpetuidad, tal cual como en su ocasión fue los tratados de Torrijos-Carter para la construcción del Canal de Panamá. Entonces ellos están ahí, digamos, afincados con una intencionalidad de permanecer para siempre. Ahora, más allá de eso, nosotros tenemos lo que decíamos al principio. Se está apuntando a la no articulación de los mecanismos de integración de la América Latina y el Caribe. Se está apuntando a que no haya integración entre los países, entre los pueblos, entre los gobiernos de esta región, en un contexto internacional donde es necesario justamente que los pueblos, los gobiernos, permanezcamos lo más posible unidos para que seamos un interlocutor válido en un nuevo concierto internacional que está en pleno desarrollo. Aquí hay, digamos, mecanismos bicontinentales, birregionales que dejaron de funcionar precisamente porque la América Latina y Caribeña dejó de estar articulada, y me refiero concretamente al mecanismo de América del Sur, países árabes, o al mecanismo de América del Sur, África. Ya al no tener esa unidad monolítica de una América del Sur como un interlocutor válido, ya tú no eres un actor válido para otras regiones del mundo, más allá de las bondades propias de los procesos de integración que trae hacia los propios pueblos integrados. Entonces, en esta nueva, digamos, dinámica y la coyuntura internacional, eso es fundamental. Entonces, definitivamente, desde mi óptica, se está apuntando a eso, a implosionar los procesos de integración de la región. Bien, con la reflexión del profesor Ramón Alfredo López, corresponde hacer nuestra primera pausa en este programa especial que estamos desarrollando sobre los distintos procesos de golpes de Estado que se están desarrollando en simultáneo en Honduras, Colombia y también en Venezuela. También estamos compartiendo con Rander Peña, viceministro de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, con quienes vamos a seguir revisando este tema al volver de la pausa. No se despegue. Programa especial. Estamos de vuelta con más de este programa especial de no a los planes golpistas de los Estados Unidos. Si se está incorporando ahora a esta transmisión, estamos con Rander Peña, viceministro de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, y el profesor Ramón Alfredo López, internacionalista, revisando sobre estos procesos en simultáneo de intentonas o de planes golpistas en contra de los gobiernos de Honduras, Colombia y Venezuela. Estábamos desarrollando la primera parte sobre lo que viene sucediendo en Honduras y los pronunciamientos, los mensajes de solidaridad desde Venezuela. Uno nuevo, escrito por el presidente de la República en su cuenta de Telegram, y voy a pedir a la producción que nos coloque este material en pantalla mientras leo el mensaje. En nuestras manos jamás se perderá la patria grande. El imperialismo y la derecha internacional deben entender de una vez por todas que el tiempo de los colonialismos se acabó, que ahora es tiempo de pueblos libres. ¡Viva Honduras! Un gran abrazo bolivariano. Viene anexado un video en este mensaje. Vamos a pedir a la producción colocarlo para ver este mensaje que comparte el presidente de la República. Estamos trabajando para la refundación del país. Que siga, que aquí está su pueblo apoyándola siempre y que no desista. Nosotros estamos preparados para salir a las calles a pelear y lo vamos a hacer. Estamos aquí porque creemos en el proyecto. Aquí hay un pueblo organizado que le dice no más golpes de Estado. No podemos perder nuestra patria.
patria ni la razón de nuestra lucha. No quieren entender que hace 203 años se le puso fin a la colonia. No queremos ser súbditos de nadie. Queremos ser libres, que nos respeten. ¡Golpe de Estado! ¡Nunca más! Bien, palabras de la valiente presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y también imágenes de la valiente movilización del pueblo de Honduras en rechazo al golpismo, en rechazo a las maniobras que desde los Estados Unidos pretenden volver a arrasar con un gobierno popular en Honduras. Otro de los escenarios en donde se están moviendo procesos similares de desestabilización para dar al traste con gobiernos de signo progresista es Colombia. El presidente Gustavo Petro ha venido denunciando desde hace varias semanas, muy seguido, sobre operaciones por parte de grupos de la extrema derecha vinculados con grupos mediáticos tradicionales en ese país y grupos políticos insertados en las instituciones para dar un golpe de Estado, de estos golpes blandos institucionales, o incluso estaría hablando de la posibilidad, lo ha denunciado así, de asesinarle. Sobre este proceso en Colombia, ¿es casual, es intencionado que se estén dando o desarrollando al mismo tiempo esta situación en Honduras y en Colombia, profesor? No, para nada es casual, es lo que hemos venido desarrollando a lo largo del programa. Y en el caso específico de Colombia, hay que tomar en cuenta además que conjuntamente con precisamente la misma Brasil y México, esos tres gobiernos han venido, si se quiere, articulando un proceso de acercamiento con Venezuela en una coyuntura postelectoral que ha sido bastante controvertida desde el punto de vista mediático en la región, ¿verdad? Entonces, uno no puede descartar que ese sea otro de los elementos que acelera esto en el caso de Colombia, porque no es que lo detona, porque eso ya es un proceso que incluso el propio Petro lo venía denunciando con antelación. Y ahí el caso es ligeramente distinto porque, como bien apuntas, él ha señalado que es un golpe de Estado en proceso distinto a los cuartelazos, los golpes de Estado tradicionales. Se está tratando de utilizar la institucionalidad del Estado, concretamente a través del Consejo Nacional Electoral de Colombia, para abrirle un juicio al presidente por mecanismos además, llamemos, distintos a los constitucionalmente establecidos. Entonces, cuando uno observa esto, la respuesta a la pregunta es que no es aislado, hay que articularlo con todo el proceso de desestabilización que se está llevando a cabo en la región. Y yo quisiera agregar una cosa, aprovechando el espacio, porque uno de los elementos de la actual situación en Honduras, como hemos venido desarrollando, es la intencionalidad de vincular al Partido Libre con el narcotráfico, ¿verdad? Pero es que hay que resaltar acá para la opinión pública que el principal productor de marihuana en este planeta Tierra son los Estados Unidos de América. Y si uno se mete en las páginas web de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ellos todos los años publican un informe anual, en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas. Y cuando uno revisa esos informes anuales, resulta que el principal consumidor de cocaína es la población estadounidense y eso va creciendo. Estamos hablando del 40% del consumo mundial en promedio, de acuerdo a lo que dicen las Naciones Unidas. Entonces, cuando uno ve todos estos elementos y uno ve que pretenden por la vía de utilizar la lucha contra el narcotráfico como una herramienta política exterior, ahí uno dice que esto es realmente grotesco. Lo mismo hicieron en el caso hace años con el general Noriega en Panamá y bajo esa acusación el caballero murió en la cárcel. Y lo mismo hay que recordar, están tratando de vincular al señor presidente de Venezuela, nada más y nada menos que con vínculos de narcotráfico. O sea, una cosa que por donde uno la mire, uno le encuentra a simple vista que es una vulgar y vil manipulación. Entonces, dicho todo esto, aquí estamos en presencia de un proceso permanente y continuado
contra los procesos progresistas de la región latino-caribeña para evitar la integración latino-caribeña y colocar nuevamente a gobiernos, digamos, que respondan a los intereses de los estadounidenses y de las necesidades de la población estadounidense, especialmente sus necesidades energéticas. Rander, el día de ayer el secretario general del ALBA TCP, Jorge Arriaza, leyó un comunicado de pronunciamiento, la preocupación del bloque de la Alianza Bolivariana sobre lo que está denunciando el presidente Gustavo Petro, que no solo va hacia la tentativa de un golpe de Estado, sino incluso del magnicidio que estaría planteado, y lo cual es plantea una situación mucho más grave. Colombia no es parte del ALBA, pero el ALBA se pronuncia sobre ello. ¿Qué criterios, qué condiciones intervienen para que el ALBA diga no es miembro del ALBA, pero hay que pronunciarse porque esto es grave? Bueno, hay dos respuestas a tu pregunta. El primero es que el ALBA no puede ser indolente ante la necesidad, la angustia de los pueblos de América Latina, el respaldo a los pueblos de América Latina ante lo que es una evidente injusticia que se está cometiendo con un gobierno que además es latinoamericano. Pero lo segundo es que además Colombia es un país bolivariano. Nosotros no debemos olvidar la raíz histórica que nos hace bolivarianos, un conjunto de países provenientes del mismo padre. Pero yo quería, además de eso que tú comentas, hacer mención sobre tres aspectos fundamentales. Primero, y es muy importante que se parta de la premisa de que siempre, no importa en qué circunstancia, en qué tiempo, usted incluso escuche este mensaje, siempre para el imperialismo norteamericano va a ser molesto que haya un gobierno popular al frente de algún país que consideran ellos debe ser un país servil a los intereses de los Estados Unidos. Cuando un gobierno popular se establece, buscarán ellos la manera para tratar de separarlo del poder, no necesariamente en algunos de estos países que están con fuertes inoculaciones de la derecha en todas sus formas. Ya hablaremos de eso en algo que quiero comentar. Acceder a la presidencia es acceder al poder político total. Hay un conjunto de situaciones con las que se deben lidiar, instituciones del Estado que tienen una clara intencionalidad para impedir que gobiernos populares puedan verdaderamente ejercer los cambios que un país puede necesitar. Parto de ese elemento para indicar lo siguiente. Hay un elemento común tanto en Honduras como en Colombia, y el elemento común es que el imperialismo norteamericano buscó lo más absurdo. Hicieron un checklist. Vamos a ver qué es lo más absurdo para yo tratar de dar golpes de Estado. Sobre eso yo voy a emprender algún tipo de acción comunicacional. En Honduras buscaron un video mal hecho de hace 11 años que no tiene absolutamente nada que ver ni con el Partido Libre ni con su liderazgo fundamental, pero fue el detonante que ellos decidieron usar tratando de vincularlo con una reunión de ministros de defensa, una cuestión descabellada, jalada de los cabellos, que irrumpe en el sentido común de quien lo ve. Pero no importa la verdad, sino lo que parece verdad para ellos, ¿no? No importa la verdad es irrelevante. Lo más importante para ellos termina siendo la percepción. Es exactamente lo mismo que pasa sobre Venezuela y lo que ha pasado en las últimas semanas. La verdad que es nuestra. Nosotros tenemos dos verdades en las últimas, me refiero a Venezuela, sobre lo que ha pasado en las últimas semanas. Primero, la verdad de lo que ha pasado el 28 de julio y lo que reafirmó el pueblo venezolano al darle la victoria al presidente Nicolás Maduro, que fue darle la victoria al pueblo venezolano. Pero la segunda verdad es la histórica, y sobre esas verdades el imperialismo norteamericano para ellos es irrelevante. Lo importante siempre va a ser hacer prevalecer sus propios intereses. Y en Colombia pasó algo exactamente igual. Buscaron algo muy rebuscado sobre el tema del financiamiento y ley electoral de hace 2 años, cuando fue la elección, para traerlo acá y tratar de generar un golpe institucional. Por eso es el conjunto de movilizaciones espontáneas que el propio pueblo colombiano ha dado y seguramente va a dar en favor de lo que ha sido el legítimo derecho de elegir al presidente que desea ese gobierno. Nosotros respetamos, naturalmente, los procesos internos de cada quien, pero ante lo que es una verdadera injusticia, una verdadera intromisión, una verdadera injerencia que estamos padeciendo los gobiernos populares, hay pronunciamientos, en este caso como el de la Secretaría del ALBA, que indudablemente no puede haber indolencia. Y lo tercero, que es algo muy importante, porque es un hecho continuado, no es un hecho continuado hace 5, 10, 20 años o hace una década. Es un hecho continuado de hace 200 años. Cuando nosotros hablamos de la doctrina bolivariana y la doctrina monroísta, que son dos modelos antagónicos, que es imposible que puedan reconciliarse, nosotros recordamos el principio básico de la doctrina monroísta, que era dividir en una treintena de países la región para hacer de las suyas y poder dominar la región.
Esa doctrina en el tiempo, Carlos y pueblo venezolano, ha evolucionado. Y cuando nosotros decimos que ha evolucionado en cuanto a lo que ellos necesitan dividir, han entrado a cada Estado-nación, a cada país, para poder dividir, para poder controlar los poderes públicos que forman parte de ese Estado-nación. Por eso es que tú ves, no solamente en Honduras, no solamente en Colombia, sino en América Latina, cómo hay un control importante en algunos de esos países del Poder Judicial, por ejemplo, de los poderes legislativos, de sus conductas, de sus leyes. Hay una situación, sobre todo en el sur, en el cono sur, que en el caso de los jueces del Poder Judicial son vitalicios. Qué fácil es controlar el Poder Judicial, qué fácil es controlar un cargo vitalicio para que no puedan ningún tipo de gobierno popular o ningún tipo de expresión popular o la voluntad popular no pueda irrumpir en ellos y ellos mantengan consigo la verdad o lo que ellos denominan que es la verdad para hacer prevalecer ese interés puntual. Es la doctrina monroísta renovada, es la doctrina monroísta 2.0, si pudiéramos traspolarlo en algo mucho más moderno. Y nosotros tenemos el deber, Carlos, Ramón, pueblo venezolano, de decirlo permanentemente, porque la única arma que sí nosotros tenemos para combatir todo esto es la verdad. Nos quedan 5 minutos, se nos ha pasado el tiempo volando. ¿Verdad que sí? Pero ha sido interesante los elementos que hemos abordado y no podemos sacar de este análisis, como lo mencionábamos al comienzo, el caso de Venezuela, que desde el 28 de julio ha experimentado especialmente un proceso increciendo de golpe de Estado. Se contrarrestan, se contienen algunos y desarrollan otros en simultáneo. Hablaba el profesor y embajador Samuel Moncada que no son procesos desordenados, sino que todos están en función de una misma estrategia, que es desestabilizar a Venezuela. En la jornada de hoy más temprano, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dio cuenta de información de incautación de armamento y del desarrollo de grupos irregulares, mercenarios también, que estarían involucrados en el desarrollo de ese plan que empezó el 28 de julio. Ante ese escenario, Venezuela, ¿cómo se coloca también en este mapa? Honduras, Colombia, desestabilización en Venezuela, ahora a través de la instrumentalización de la violencia, profesor. Bueno, quieren desplazar del gobierno a la revolución bolivariana, eso es evidente. Lo que acaba de denunciar hoy el ministro del Interior, Justicia y Paz, pues, es realmente grave y gravísimo además. Y si uno une eso al último hecho público que hicieron contra Venezuela, que es la incautación del avión de uso presidencial, entonces uno tiene que ir concatenando todos estos hechos y llegar a la conclusión de que ellos mantienen su acoso contra Venezuela. Fíjate que en ese tema de la aeronave, ellos lo hicieron en base a una orden ejecutiva que es de agosto del 2015. Es una orden ejecutiva que tiene casi 10 años, que se fundamenta en el reconocimiento de Juan Guaidó y a la Asamblea del 2015. O sea, 2 ficciones jurídicas que incluso en este momento ni siquiera existen. Entonces, sobre eso, hace escasos días, bueno, incautan el avión de uso presidencial y ahora se presenta esta, digamos, situación, además, según indican las fuentes, con un militar en condición de actividad de las Fuerzas Armadas estadounidenses. O sea que esto reviste una gravedad todavía mucho más fuerte. De manera que aquí estamos en presencia de una política continuada de agresión de los Estados Unidos por diferentes factores. Aquí yo no quisiera irme sin dejar hacer una referencia que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado también injerencia en el proceso de la reforma judicial que se está llevando en los Estados Unidos mexicanos. O sea, hasta en México ellos intentan boicotear el proceso de reforma judicial que un país como México se está dando de manera soberana. O sea, de manera que aquí lo que debería haber es un pronunciamiento conjunto de la región latino-caribeña sobre las medidas coercitivas unilaterales. Por eso no es posible, porque estamos completamente desunidos. Randers habló también no solo de un militar activo de los Estados Unidos, sino también de 2 personas que estarían presuntamente involucrados con Servicio de Inteligencia Español y un mercenario checo. La posición de Venezuela
ante el involucramiento de estos mercenarios en un plan de desestabilización en nuestro país? Ya nos quedan 2 minutos. Mira, recientemente se dio el Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares. Y una de las conclusiones que llegaban todos los delegados, los más de 1.200 delegados que estuvieron allí, fue indicar que el fascismo, si había alguna característica que tenía, era la normalización de la violencia y actos terroristas. Y es lo que nosotros estamos viendo. Nosotros hemos visto cómo la derecha fascista, local y global, pero cuando hablamos de la derecha fascista en todos sus términos y cómo terminan ellos protegiendo sus propias acciones, terminan normalizando hechos como estos. Cualquier oposición, cualquier sector político, por muy divergente que pueda estar contra el gobierno circunstancial, debería rechazar la violencia en todas sus formas. Tú jamás vas a ver a la derecha fascista nacional rechazando lo que nosotros hoy vimos, que fue la incautación de más de 400 armas y todo lo que nosotros vimos y todas las vinculaciones demostradas que dio el capitán Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz. ¿Por qué un sector político que quiere paz o que debería querer paz no debería condenar este tipo de actos de violencia? Porque son cómplices del acto de violencia, porque lo permiten, porque además están metidos hasta el fondo en todo lo que nosotros hemos visto. Hay una conclusión que yo creo que es muy importante en este 20 segundos que seguramente quedan, es que si algo caracteriza también al fascismo es que es el lado más extremo del capitalismo, el imperialismo y todas sus formas, y es lo que nosotros estamos viendo. Por eso que nosotros, y desde acá, desde esta tribuna comunicacional, nosotros celebramos lo que ha sido una conclusión al unísono, mayoritaria, consensuada de todos los delegados y delegadas al convocarse y conformar la Internacional Antifascista, que además tendrá sede en Caracas, porque si algo hará esa Internacional Antifascista será evidenciar, condenar este tipo de acciones que pasan en Venezuela como epicentro de una batalla geopolítica regional y global, pero que pasará en otros lados y tendrá guiones repetidos, porque si algo también hace la derecha mundial es repetir guiones. No hay demasiada novedad en ellos, normalizar la violencia, normalizar el terror. Por eso es que, insistimos, lo que nosotros vivimos en esta etapa y en esta época de nuestras vidas es una gran batalla entre la vida y la muerte, y nosotros indiscutiblemente somos promotores de la vida. Bien, y con este mensaje que nos deja el viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para América Latina y el Caribe y la intervención amable del profesor Ramón Alfredo López, nosotros llegamos al final de este programa especial, un esfuerzo comunicacional de Venezolana de Televisión para brindar a ustedes argumentos, información sobre lo que está sucediendo en la región. No hay procesos inconexos, todo estaría relacionado, todo tiene que ver con todo. Venezuela viene siendo parte de esos objetivos de desestabilización por parte del gobierno de los Estados Unidos. No en vano, Caracas fue epicentro hace pocos días de un congreso para advertirnos sobre el resurgimiento del fascismo, ese mecanismo al que apela el capitalismo una vez que se han agotado los mecanismos formales de las democracias liberales, una vez que los movimientos populares rebasan esos mecanismos y pueden acceder al poder en las condiciones o reglas del liberalismo, una vez que no les funciona para contener al pueblo, apelan a estos mecanismos de fascismo y normalización de la violencia, como bien lo acaba de apuntar el viceministro. Para dejarles estas reflexiones, para que ustedes las debatan en casa, este esfuerzo del programa especial de Venezolana de Televisión, que esperamos le haya servido, le haya agradado en esta jornada de 7 a 8 de la noche de un sábado. Esperamos que sigan pasándola bien y sigan en sintonía de Venezolana de Televisión. Programa especial.